¿Qué tal, niñas y niñas del Internacional? Bienvenidos a Física y a la evaluación inicial. Vamos a empezar al tiro explicando, como lo dije en el video anterior de bienvenida, algunos conceptos importantes. ¿Ven? Dice, lee las siguientes preguntas y luego marca la alternativa correcta. Bien, en la una dice, ¿cuál es la unidad de medida de la fuerza? Digamos inmediatamente que una unidad de medida, ¿cierto? Una unidad de medida es cómo nosotros, en este caso, ¿cierto? Vamos a dimensionar este hecho. Y para eso vamos a hacer un ejercicio. Y aquí estamos, ¿cierto? Con las unidades de medida. Bien. Por ejemplo, en el ejercicio nos dan cierto newton, candela a segundo, kilogramo. Bien. Si uno analiza el kilogramo, ¿cierto? Es una medida de peso, claramente, ¿cierto? Cuando uno va a comprar el pan, dice, deme un kilo de pan, o un kilo y medio, o 2 kilos, o en fin, digamos, ¿bien? Para el segundo, ¿cierto? Es una medida de tiempo, ¿cierto? Un segundo, 2 segundos, en fin, ¿cierto? Y igualmente dice el ejercicio, la candela. Bien, la candela. La candela, en este caso, cierto, es una unidad de dimensión, pero de la luminosidad, para los que no sabían eso. Bien, luminosidad. Candela en este caso, cierto, viene del griego, pero eso lo que significa es luz. Bien, afirma entonces la luminosidad. Por tanto, cierto, la unidad de la fuerza, en este caso, y eso que no se nos olvide nunca, siempre y en todo caso va a ser el newton. El newton. Y se escribe con una n. Ahí está. La n, ¿cierto? Indica la cantidad de fuerza que tiene algo. Y esta es una unidad que tiene números. Bien, esto puede ser 10 newton, 1 newton, no sé, 20 newton, en fin. Bien, esto sigue porque también están los kilonewton, que es kilonewton. Cuando yo me refiero a kilonewton, me refiero a 1000 newton. Bien, pero eso es como una medida adicional, ¿cierto? Que estamos explicando, de tal forma, ¿cierto? Que la unidad de medida de la fuerza siempre y en todo lugar es newton. Bien, hagamos la número 2. Estamos en la evaluación inicial, ¿cierto? Dando paso a lo que guarda relación con física. Bien, vamos a analizar la número 2 que dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Bien, dice, las fuerzas se aplican para cambiar el estado de movimiento o la forma de los cuerpos. Bien, eso es una. Bien, la fuerza es una interacción que ocurre solo, cuidado con eso cuando dice solo, solo cuando los cuerpos están en contacto. Bien, la C dice las fuerzas no pueden interactuar simultáneamente sobre dos o más cuerpos. Bien, y la fuerza es una propiedad que poseen los cuerpos. Bien, veámoslo. Primero, ¿cierto? Definir que la fuerza, en términos estrictos, es una magnitud. Es una magnitud. Es el primer concepto que nosotros tenemos que tener sumamente claro. Y esa magnitud tiene una unidad dimensional que la vimos en la pregunta número uno y que es el newton. También se puede escribir, ¿cierto?, como kilonewton cuando son más de 1000 newton. Bien. Entonces una magnitud. En el mismo instante también es un vector. Es un vector. Bien. Y cuando yo digo vector, indico, ¿cierto? Esto. Ojo con lo que voy a hacer. ¿Cierto? Yo voy a poner un sistema de coordenadas acá. Bien. Y voy a poner una flecha para arriba. Bien. Bien. Esa flecha que está arriba es un vector. Y se va a llamar vector porque va a tener tres propiedades que son realmente importantes. Y esta es una propiedad de la fuerza. Primero que todo, ¿cierto? Que se puede representar gráficamente. Es decir, yo puedo poner acá, esto tiene números, ¿cierto? Acuérdense de la tabla 1, 2, 3, 4, 5. Por acá en forma más negativa, por acá en forma positiva, 1, 2, 3, 4, 5. Y por acá en forma negativa. Bien. Entonces yo lo puedo graficar. Antes que todo, ¿cierto? Yo lo puedo graficar teniendo un punto de inicio, ¿cierto? Entonces es graficable. Graficable. Bien, eso es
Lo primero, la fuerza, ¿cierto? Como vector, es graficable. Segundo, podemos darle, ¿cierto? Una intensidad. Es decir, podemos medir eso. ¿Qué tan, qué tan intenso es esa fuerza? Y eso se mide a través de Newton. Bien, entonces esa fuerza tiene una intensidad. Bien, y eso se mide a partir de Newton. Bien, y al mismo tiempo tiene una dirección. Tiene una dirección. Esa fuerza está haciendo empuje, ¿cierto? Hacia arriba. Bien, bien. Y como cuarta cosa, bien, tiene un sentido. Y cuando yo hablo de sentido, me refiero, ¿cierto?, a que tiene un ángulo. Un ángulo con respecto a ese vértice y con respecto a ese. Bien, porque está en este cuadrante. Bien, y en ese sentido, ¿cierto?, tiene un ángulo. Ese ángulo yo lo voy a llamar alfa. Bien, entonces como vector de fuerza es graficable, tiene una intensidad, es decir, qué tan fuerte es, ¿cierto? Tiene una dirección, fíjense bien, y tiene un sentido. Bien, bajo esa perspectiva, ¿cierto? Entonces podemos decir que la fuerza es una magnitud vectorial. Primero que todo, es una magnitud, aquí está la definición, es una magnitud vectorial que posee todas estas características propiamente tal. ¿Bien? ¿Estamos bien? En ese sentido, ¿no? Nos vamos a ir al libro y vamos a decir que las fuerzas también tienen la capacidad, en este caso, de cambiar el estado de movimiento o la forma de los cuerpos. Claramente, si yo aplico una fuerza a un cuerpo, le estoy cambiando el estado de movimiento. Lo puedo frenar, lo puedo acelerar, lo puedo golpear, ¿cierto? Y cambio a su estado, lo acelero. Es más, puedo cambiar hasta el volumen del mismo, bien, pegándole a un balón de fútbol, golpeando una mesa, aplicando con un martillo, es decir, toda esa fuerza que uno aplica cambia el estado de movimiento y también la forma de los cuerpos. Esto es correcto, es decir, el A es absolutamente correcto. Bien, vamos a ver el B. La fuerza es una interacción que ocurre solo cuando los cuerpos están en contacto, no necesariamente. Recuerden que si yo junto dos imanes, tengo un imán y tengo otro, ellos se van a atraer o se van a repeler, bien, pero no están en contacto. Logran el contacto después de aplicar la fuerza, claramente, pero ellos no están en contacto. Entonces, la B cuando dice solo cuando los cuerpos están en contacto, no es cierto. Bien, vamos a la C. Las fuerzas, dice, no pueden interactuar simultáneamente sobre dos o más cuerpos. Falso, ¿cierto? Las fuerzas se aplican simultáneamente, ¿cierto?, sobre cualquier cantidad de cuerpos que existen. Bien, yo puedo aplicar sobre varios objetos a la vez, sobre varios objetos, bien, fuerzas, bien, y esto se puede dispersar hacia acá, hacia allá, hacia arriba, en fin, se pueden aplicar entonces simultáneamente, claramente, bien. Y la D dice, la fuerza es una propiedad que poseen los cuerpos. Falso, bien. Los cuerpos no poseen fuerza en términos estrictos, no es una propiedad de los cuerpos. La única propiedad que tienen los cuerpos, ¿cierto?, es que tienen materia. Nada más, bien. Y la materia como tal tiene propiedades, por cierto que sí, pero no tienen una propiedad de fuerza, porque la fuerza, ya lo hemos dicho, es una magnitud, bien, y también es un vector, como lo hemos dicho. Por tanto, cierto, la alternativa A es la correcta en este caso, ¿no? La 2, que las fuerzas se aplican para cambiar el estado o movimiento o la forma de los cuerpos, claramente. Bien, revisemos la número 3. La número 3 dice, los tres carritos de la imagen, 1, 2 y 3, ¿cierto?, de la imagen tienen la misma forma y la misma masa. Ahí nos están dando un dato. Es decir, los tres carritos, si los ladrillos claramente tienen la misma masa, es decir, pesan exactamente igual. A ello se les agregan ladrillos idénticos. Bien, ladrillos idénticos. Es decir, cada ladrillo que está acá es idéntico. Bien,
Los tres carritos son empujados hacia la derecha, es decir, hacia acá. Lo que está haciendo, ¿cierto?, es que está aplicando una fuerza, dice, no tres fuerzas, sino que una fuerza, ¿cierto? Una fuerza que los está empujando, ¿cierto?, hacia la derecha, es decir, hacia acá. Bien, con la misma fuerza. Bien, dice. Parten desde el mismo lugar, ¿cierto? Y distancia. Bien, o sea, parten desde el mismo sitio, aquí está la partida, y finalmente, ¿cierto? Tienen que llegar a la meta. Bien, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es entonces correcta? Bien, pero vamos a ver el dibujo. Fíjense que este tiene solo un ladrillo. Bien, un ladrillo. Este tiene dos. Ahí está. Y este tiene tres. Si los tres carritos tienen la misma masa, pero ojo, tiene tres ladrillos este, dos, uno, ya sabemos que este pesa más. Pesa más. Y al mismo instante saquemos la conclusión que esa fuerza que está aplicándose desde izquierda a derecha, ese es el sentido de izquierda a derecha, en forma horizontal, ¿cierto? Este es horizontal y aplicó la misma fuerza para acá, para allá y aquí. Bien, de tal forma, ¿cierto?, que los tres al ser empujados se empujan con la misma fuerza. Bien, le vamos a poner un nombre a esa fuerza y lo vamos a llamar 10 newton. Bien, veamos entonces. El carrito 1, el que está acá, es el último en llegar a la meta porque tiene más masa. Pareciera ser que sea. Si estoy aplicando, por dar un ejemplo, ya que es la misma fuerza y ya sabemos que la fuerza se mide en newton. Bien, por tanto, si yo aplico 10 newton a, a estos tres al tiro, por cierto, que va a ser el último en poder llegar a la meta. Claro que sí, porque tiene más masa, es decir, tiene más peso. Hay una cosa que pesa ahí. Bien. El carrito 2 dice es el primero en llegar a la meta porque adquiere mayor rapidez. El 2, el 2 tiene más masa que el 3. Bien. El carrito 3 dice es el último en llegar a la meta porque es el que tiene menos ladrillo. Al contrario, este es el primero que llega. Por cierto que sí, porque tiene menos masa, está siendo empujado por la misma fuerza. Por tanto, cierto, ya sabemos que este es el último que llega, pero este es el primero. Bien, y dice que los tres carritos llegan simultáneamente a la meta porque se le aplica la misma fuerza. Claramente se le aplica la misma fuerza, pero este está más pesado que estos tres, que estos dos. Bien, por tanto, la alternativa correcta en este caso, ¿cierto?, es la letra A. Bien, el carrito 1, por cierto que sí, ese, es el último en llegar a la meta porque tiene más masa, es decir, tiene más peso que estos dos. Bien, ese concepto de peso nosotros también lo vamos a ver en física. Bien, seguimos analizando entonces la evaluación inicial. Hemos hecho la pregunta 1, 2 y 3. Bien, nos vemos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chau, chau.